¿Eres de los que trabaja sin parar, incluso estando enfermo, porque crees que no te puedes ausentar? ¿Sientes que parar de producir es perder el tiempo o peor aún, un lujo que no te puedes permitir? ¿Y qué me dices del descanso? ¿Te cuesta disfrutarlo porque tu mente sigue dándole vueltas a lo pendiente? Pues te confieso que a mí también me pasó. Cuando decidí tomar un periodo sabático, el reto más duro no fue el financiero, sino esa tormenta psicológica y emocional que se estalló, esa sensación de que me estaba quedando atrás, el miedo a volverme irrelevante y la culpa por no estar produciendo. Soy Caro Caballero, mentora en energía sexual y liderazgo, y en este sexto capítulo de Alquimia de la Oscuridad quiero hablarte de cómo una reinvención exige pasar por un tema incómodo, el merecimiento. Cómo confiar en la vida incluso cuando atraviesas un periodo de sequía financiera y cómo transformar esa pausa en un terreno fértil de poder y expansión. Desde pequeños nos enseñaron que si no producimos, no servimos, que no éramos valiosos. En mi caso, y sé que es el caso de muchos de ustedes, esa idea viene de generaciones enteras que sobrevivieron a punta de sacrificio. Familias que cargaron violencia, desarraigos, desplazamientos, trabajos durísimos y que a pesar de todo eso lograron salir adelante. Y claro, con esa herencia grabada en la sangre, ¿cómo no íbamos a crecer con la sensación de que hay que luchar y luchar para merecer? El mensaje es muy claro: si no haces, no sirves; si no produces, no vales. Y esas frases que se nos quedaron tatuadas tan hondo, hoy todavía se nos meten en nuestra vida diaria de formas que ahora nos parecen súper normales, como cuando intentamos descansar y en vez de relajarnos, aparece la culpa y esa vocecita que dice que estar quietos es casi un pecado, o cuando por fin alcanzamos una meta y ni siquiera la disfrutamos porque ya estamos con la mente en el próximo objetivo, como si se tratara de una producción en serie. Debemos reconocer que esa energía resolutiva, enfocada en los resultados, nos dio estructura, dirección, avance, pero cuando se convierte como en un piloto automático, lo que produce no es expansión, sino agotamiento crónico. Y no hablo solamente de ese cansancio físico que todo esto genera, sino del impacto que tiene en tu energía. Te tiro este dato energético para entender cómo te afecta. En la medicina china, el periné y los pies son las raíces que conectan nuestro cuerpo con la energía de la tierra. Esa conexión no solo alimenta la vitalidad, también mueve la energía del dinero. Cuando no paramos, ese canal se bloquea, nos desconectamos de la tierra. Y lo grave de esto es que la tierra es nuestro piso firme, nuestra seguridad básica ante la supervivencia. Sin esa raíz, lo que aparece no es calma, sino vacío interno, escasez, intranquilidad, desconfianza en la vida. En otras palabras, cuando cortamos la raíz, lo que sentimos es miedo a no tener, a desaparecer. Y desde ahí lo que emitimos es justamente eso: carencia. La física cuántica lo dice con claridad. El campo responde a la frecuencia que emites. Si tu frecuencia es miedo a perder, miedo a quedarte sin nada, eso mismo se colapsa como realidad. Por eso el acto de parar es tan fundamental, porque sueltas la urgencia y tu cuerpo entra en resonancia y se abre para recibir. En este estado, tu sistema nervioso activa la coherencia cardíaca, es decir, cerebro y corazón vibrando en armonía. Esa vibración es real, es medible por la tecnología, es vibración magnética que atrae realidades alineadas con la abundancia. A mí me tomó 5 años comprender esto, que cuando la energía se bloquea y se desconecta de la tierra, no circula ni el dinero, ni el erotismo, ni la vitalidad, ni nada. Y me costó años porque nos enseñaron que cuando todo se estanca, lo que toca es hacer más para recuperar la abundancia, la energía, la chispa, no quedarnos quietos. Entonces yo me enfocaba como loca a sacar una promoción, a darle vida a un nuevo producto, a hacer otro lanzamiento, pero la sensación siempre era la misma. Era como intentar llenar de agua una jarra que está rota. No importaba cuánto le pusiera adentro, jamás iba a estar completa. Yo tuve que darme contra esa verdad de frente
Ese fue mi quiebre, el día en que solté la tensión del hacer y me rendí para dejar que la vida fluyera a través de mí. Les voy a contar el chisme completo porque este capítulo no sería real sin mi historia. Este año, cuando decidí parar esa presión sobre la productividad, lo más difícil no fue usar mis ahorros que tenía como colchón, sino quedarme frente a esa voz interna de la emprendedora que me repetía todo el tiempo: debes ser constante, resiliente, no desfallecer. Pero estaba tan agotada física y mentalmente que no había cómo dejarme arrastrar por ese afán del liderazgo productivo. En cambio, fui a buscar directamente dónde dentro de mí estaba ese eco que le daba vida a esa sensación. Me fui hasta las memorias de mis ancestros y encontré generaciones atravesadas por la urgencia de sobrevivir. Esa herencia estaba en mi sangre. Ahí entendí que mi verdadero trabajo era reprogramar el merecimiento, aprender a sostenerme en el vacío sin llenarlo de ruido, aprender a usar mis recursos, mis ahorros, mi patrimonio, mi energía sin culpa, dejar de ser como Frodo con el anillo, guardando el dinero con miedo, para empezar a vivirlo como lo que realmente es el dinero, energía para crear. Y aquí vino un golpe súper duro. Después de años sosteniendo lanzamientos, equipo, estrategias para abrir entrenamientos, llegó el día en que ese sistema de los picos de facturación con picos de estrés y ansiedad me pasó factura. El último lanzamiento grande que tuve, que fue de un programa nuevo llamado Expansión Gym 360, fue el de más inversión de mi carrera entera y no salió como esperaba. No me fui en ceros, pero no alcanzaba ni para abrir el grupo y perdí mucho dinero. Y ahí sí, la crisis no fue solo un tema emocional, fue un golpe directo al bolsillo y ese fue mi límite. Entendí que tenía que parar, que ya no había manera de seguir en ese mismo ritmo. Y te confieso que me costó montones lidiar con esa sensación de que me iba a morir si no me levantaba todos los días a revisar mis números, mis estrategias, mi agenda, mi programación. Tuve que hacerme a la idea de que ya no había métricas, que ya no existían los seguidores, las ventas. Me tocó mirarme al espejo y reconocer que no podía seguir hipotecando mi energía a un sistema de productividad que me drenaba. Decidí hacer lo que nunca me había permitido como emprendedora: dejar de trabajar al 200% para trabajar solo a un 10%. Decidí volver a los procesos de mentoría uno a uno, que son más orgánicos, son más sostenibles, y paré los grupos grandes porque eso requieren inversión, equipo, urgencia, y justo eso era lo que me estaba colapsando por dentro. También tomé otra decisión clave: usar mi patrimonio sin pánico, tocar ahorros, usar lo que había construido durante años, saliendo de la mentalidad de guardar por guardar o guardar por si acaso. Dejé de acumular con desconfianza y empecé a confiar en que el dinero es energía, y esa energía, cuando circula con confianza, se multiplica, pero cuando la movemos desde la escasez, regresa como un boomerang en forma de más escasez. Ese fue mi cambio de rumbo, una mezcla de terapia personal, sabático y elecciones radicales para salir del modo supervivencia. Elegí un sistema más orgánico, sí, más lento, menos lucrativo ahora mismo, pero que no me dispara la urgencia, ni el estrés, ni la ansiedad. Y eso es perfecto para este momento. Y aunque suene muy extraño, hoy puedo decir que parar me devolvió vida. Me enseñó que sostenerme trabajando al 10% no era fracaso, era poder respirar sin presiones. Con todo este recorrido entendí algo que me cambió la mirada por completo. Parar no es un vacío improductivo, es crear espacio fértil, como le pasa a la tierra misma. Los terrenos, por ejemplo, necesitan un tiempo de reposo para regenerar nutrientes y prepararse para un nuevo ciclo productivo. Y lo mismo pasa con nosotros: si no paramos, el terreno interno se agota. Y cuando digo parar, no fue quedarme en pijama mirando todo el día al techo o pegada a Netflix. Fue aprender a vivir de una nueva forma sintiéndome sostenida sin producir, pero sin carencia. Y para esto he usado 3 recursos vitales que les voy a dejar, que literalmente me salvaron en este proceso. Uno de ellos fue aprender a planificar mi productividad, así fuera solo el 10%, pero siguiendo mi ciclo ovárico.
Les digo cómo lo estoy haciendo porque esto cambió todo. En las semanas 1 y 2, después de la menstruación, me permito estar en modo full rendimiento, escribir guiones, grabar, atender todas las sesiones personalizadas posible, incluso trabajar los fines de semana si la energía me lo pide y me lo permite. Luego, en la semana 3, bajo el ritmo, dejo de lado las cámaras y los guiones y me quedo con algunas mentorías y me dedico a escribir mi nuevo libro desde la calma, a soñar proyectos, a dormir más. Y ya en la semana número 4, cuando llega la fase premenstrual, me entrego al descanso y a la introspección, me dedico a sentir, a escribir sobre mis batallas internas, a pintar, a escuchar el cuerpo. Esto ha incrementado mi productividad, así sea en ese 10% de trabajo que ahora sostengo. Y por eso les hablo a las chicas ahora directamente. ¿Se imaginan qué haría este enfoque de productividad por ustedes? Ustedes que están al 100 o al 50% full, inténtenlo y me cuentan cómo sube la productividad siguiendo ese sistema. Otro recurso fue regresar a mi niña interior, esa parte que se sorprende fácil, que juega, que se ríe de lo simple. Ahí me di cuenta que había dejado archivadas en un baúl muchísimas de las actividades que me hacían realmente feliz. Y en un sabático, recuperar estas actividades se volvió indispensable. Compré mi caballete, mis óleos, mis lienzos y volví a pintar. Me lancé a la montaña a recorrer estos santuarios escondidos del norte de España que me regalaron aire, silencio. Me dejé abrazar por el mar aprovechando el verano y recorrí las costas de Cataluña y de Valencia sin ningún plan, sin tiempos, sin la obsesión de la foto perfecta para mostrar e incluso viajé sola, sin agenda, solo para recordarme que el disfrute está en soltar el control. Ese regreso a la niña interior fue mi medicina para volver a sentir alegría sin tener ningún motivo aparente. Y como tercera herramienta, quizá la más profunda, fue volver a mis ancestros. Me tomé el tiempo de mirar hacia atrás y reconocer de dónde viene esta urgencia que llevo en la sangre. Cuando me conecté con mis raíces, sentí la carga del esfuerzo y de lucha que tuvieron que sostener mis antepasados para sobrevivir. Encontré también la historia de mis abuelos desplazados por la violencia en Colombia. Reconocí el miedo, el dolor y esta amenaza por la supervivencia que se quedó en ellos por el resto de sus vidas. Y lo que hice fue honrarles, dar gracias porque a raíz de su resistencia yo estoy aquí, pero también puse un límite amoroso. Reconocí que sus luchas fueron necesarias en su tiempo, en su momento, pero que no tenían por qué seguir marcando mi camino. Recordé que hace unos 15 años por allá yo había escrito una crónica sobre esa historia dolorosa de mis abuelos y el desplazamiento forzado en Colombia y decidí desempolvarla y publicarla. Ese acto, que puede parecer muy simbólico, para mí fue real. Me liberó de una carga invisible. Fue como reconocer su lucha, devolverles lo que no me correspondía y abrir espacio a otra frecuencia, la de merecer sin tener que luchar todo el tiempo. Si algo quiero que te quede de este capítulo es esto. El merecimiento no se gana haciendo más, se potencia cuando te atreves a parar, te entregas, miras hacia adentro y confías en que la vida también te sostiene. Porque cuando dejas de producir por obligación y sueltas el control, aparece la prueba más grande. Reconocer que tu valor no depende de lo que logras, sino de quién eres cuando no estás produciendo. Ahí empieza la verdadera reinvención. En mi experiencia, parar no me quitó poder, me lo multiplicó en otra frecuencia. Me devolvió creatividad, calma, confianza y el placer simple de estar viva. Y me mostró que la vida no necesita que yo la empuje todo el tiempo. Ella sabe sostenerme cuando me atrevo a soltar. Y por eso hoy quiero dejarte esta invitación. La próxima vez que sientas culpa por descansar, recuerda que no estás perdiendo el tiempo. Es una inversión en el terreno fértil donde van a florecer tus próximos frutos. Y hablando de florecer, si este capítulo nos enseñó a parar y confiar, el siguiente nos va a invitar a algo igual de profundo. Aprender a orientarnos en medio de la noche oscura. Porque cuando paramos aparece la gran pregunta: ¿y ahora hacia dónde camino? ¿Hacia dónde voy? En el próximo capítulo te voy a mostrar cómo usar la brújula de tu norte evolutivo
para caminar con claridad y dirección. Nos vemos ahí. Ya puedes encontrar este episodio en Spotify y YouTube. Acompáñame desde tu plataforma favorita para que no te pierdas el próximo capítulo.